Lo tengo a Artemio López al teléfono. Artemio, ¿cómo te va? El pelado Trebuch te saluda. ¿Cómo estás, Trebuch? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Contraatacó Cristina? ¿Qué te pareció? ¿Es un espaldarazo para Alberto que aparezca nuevamente en escena o no? No, bueno, contraatacó, no, puso blanco sobre negro. La verdad que lo que dijo Vidal sobre pobreza es lamentable. Es una cosa increíble. Me parece que el respaldo a Alberto, obviamente, no lo necesita porque la campaña de Alberto es más que adecuada. No creo que Cristina lo haya hecho para respaldar en absoluto a su candidato, pero sí me parece que pone blanco sobre negro sobre la mentira de Vidal, que ya en términos económicos es increíble, insólito. Lo que hace el gobierno para ocultar el desastre socioeconómico que ha provocado, el más profundo desde la recuperación democrática en tan corto tiempo, es increíble. O sea, me parece que la intervención de Cristina es puntual, exacta y pone blanco sobre negro lo que es una verdad a todas luces. A poco de caminar la provincia de Buenos Aires uno observa que los niveles de pobreza han crecido de manera notable y siguen haciéndolo, ¿no? A la luz de la caída salarial, la caída de consumo, el impacto que tiene el desempleo, el subempleo y sobre todo el crecimiento de la informalidad. O sea, es evidente lo que Vidal dice, no tiene el más mínimo sentido. Ahora, Artemio, fue un discurso a lo Cristina, una Cristina auténtica. ¿Notaste vos? En un momento dijo hasta la palabra pindonga, por ejemplo. Bueno, pero la presidenta siempre interviene de la misma manera, o sea, nunca perdió autenticidad. La verdad es que yo creo que es el discurso que normalmente Cristina, con el cual interpela a una parte tan importante de la ciudadanía que la acompaña. No olvidemos que es un liderazgo que, a pesar de la persecución que ha sufrido en términos mediáticos y jurídicos, a mi juicio también inédita en democracia, mantiene 40 puntos de intención de voto siempre y en toda condición. Por lo tanto, la interpelación que hace Cristina al conjunto de sus seguidores, de sus electores, es siempre la misma, coherente, sostenida, señalando lo que a mi juicio es el núcleo central por donde la ciudadanía va a juzgar al gobierno de Cambiemos, que es el desastre socioeconómico que ha producido, sobre todo en su propia base social, pelado. No te olvides que acá Macri, para obtener la cantidad de votos que tuvo, acordate, 51% de los votos en el balotaje, pero también en primera vuelta un suculento porcentaje de votos, atravesó todos los sectores sociales, sectores medios, medios bajos, trabajadores, sectores populares, sectores pobres, que confiaron genuinamente en que de la mano de Cambiemos iban a poder resolver su situación personal, familiar y social en general. Bueno, nada de eso ha acontecido. La sanción es evidente. Hoy, cuando vos analizás la saga de elecciones provinciales, la intervención de Mauricio Macri en cada uno de los escenarios en que desarrolla su campaña, te das cuenta que la verdad es que hay una insatisfacción en términos sociales que se va a traducir seguramente en términos electorales notables. Ahora, y Cristina señala algo muy evidente, que es la desdicha con que ha intervenido Vidal en los últimos acontecimientos, sobre todo los socioeconómicos. Fue deplorable, la verdad, lo que dijo. Bien, ahora se nota, digamos, que hay un discurso un poco más agresivo, ¿no?, de ambas partes. Digo, ¿esto se va a seguir generando el resto de la campaña o es un primer paso como para ir viendo hacia qué rumbo tomar? Porque Cristina va más por el lado de criticar la situación económica actual, ¿no? Yo no veo ahí ninguna agresividad, describir un hecho evidente, fáctico. Todos los investigadores coinciden en que el aumento de la pobreza en provincia de Buenos Aires es muy importante y todos han desautorizado el argumento que dio Vidal para explicarlo. O sea, eso es una descripción de un acontecimiento. Ahora sí creo que el macrismo, frente a la ausencia de resultados concretos, el macrismo es el único gobierno que yo conozca, por lo menos en democracia, con excepción de la crisis del 2001, pero dejémoslo de lado de eso, que ni siquiera puede considerarse un gobierno, que pueda exhibir un solo indicador social favorable en casi ya 4 años de gestión. Entonces sí, la apelación al odio y la apelación al estigma del adversario es una evidencia y una marca en el oído de Cambiemos frente a la carencia de gestión, mayor odio. Sin odio hoy no hay macrismo. Ustedes fíjense las intervenciones que tiene
por ejemplo, los periodistas alineados con el oficialismo para con el candidato opositor. En formato de reportaje le realizan verdaderos allanamientos. Es una vergüenza el comportamiento que está teniendo el oficialismo en todas sus manifestaciones, no solo a través de dirigentes políticos, sino fundamentalmente a través de medios y obviamente el Poder Judicial. Es lamentable, nunca vi una circunstancia de este tipo. Es evidente que están en dificultades. Un gobierno que prioriza tanto el rencor y la aversión al enemigo sin ya límites casi ninguno, es evidente que está observando que tiene dificultades serias en términos electorales. Pero Artemio, ¿cómo te va? Ernesto Adida te habla. Te quería hablar de algo central, que es todo esto que vos decís está muy bien. Hubo una gran caída en el aspecto socioeconómico de la Argentina, la pobreza ha crecido, más de 4 millones de pobres nuevos, está bien. Sí. Pero en Brasil, en un contexto de también caída del PBI sostenida, de crecimiento de la desocupación, más pobreza, ganó Jair Bolsonaro. ¿Por qué eso no podría pasar en la Argentina? Que gane Mauricio Macri o que reelija. Bueno, ahí hay una explicación bastante extensa. A mi juicio, Cristina Kirchner mantuvo el rumbo de su gobierno hasta el último día en una perspectiva popular democrática, cosa que no hizo Dilma Rousseff. Dilma Rousseff entregó la conducción económica al sector financiero y obviamente produjo ella el ajuste que prometió no realizar durante la campaña de su segundo mandato. Es obvio que la popularidad de Dilma, que estaba en 70 puntos, cayó a 9 en menos de un año de gestión. No olvidemos que Joaquín Levy, que era su ministro de Economía, pertenecía al sector financiero, realizó un ajuste como el que lleva adelante hoy Mauricio Macri durante el gobierno de Dilma, y la popularidad ya era de un dígito antes del golpe palaciego que provoca el Senado en Brasil. No olvides que luego hubo una elección municipal después del golpe de los senadores, donde el PT fue arrasado en términos electorales. Incluso en Sao Paulo, el que pierde la intendencia de Sao Paulo fue el candidato posterior que determinó Lula. Sí. Bueno, eso no pasó en el kirchnerismo. Cristina hasta el último momento ordenó el gobierno en función de lo que había prometido a sus electores. Por eso se fue con una plaza y una popularidad que muchos presidentes, por ejemplo, que gobierna hoy, hubieran querido tener el primer día de gestión. Artemio, si o sea que los procesos son sustancialmente distintos, los liderazgos en Brasil y en Argentina son muy diferentes, y de los procesos político y electoral, por supuesto, también va a ser distinto. Ahora, Artemio, si vos tuviese que asesorar a Cristina, o a Alberto, o a Axel, ¿le dirías que no nombren a la Cámpora? Hoy Alberto habló de la Cámpora. No, para nada. Yo digo, la Cámpora, cuando merezca ser nombrada, se la nombra, ¿no? De ninguna manera. Es una organización territorial poderosa que ha surgido como expresión de la politización de sectores juveniles. Ahora, no es piantavotos. No creo que haya que vivir nombrando a la Cámpora, pero de ninguna manera no nombrarla. No me parece que tenga ningún sentido una discusión sobre si se nombra o no se nombra la Cámpora. No creo que eso sea una discusión central en la campaña. Y Artemio, noté otra cosa en toda tu alocución muy interesante, por cierto, que nombraste muchas veces a la provincia de Buenos Aires y a Vidal. No es inocente, me imagino, lo que estás haciendo. Y no está mal. Ahora, ¿vos creés que tiene chances concretas Kicillof de arrebatarle el principal territorio electoral a Cambiemos? Bueno, por supuesto. A nivel nacional, la brecha entre 5 y 10 puntos no la niega ninguna consultora. Las oficialistas, las opositoras, de todos los colores. Viste que hay encuestas para todos los gustos, pero ninguna niega que la primer minoría está hoy encarnada en la fórmula Fernández-Fernández. En provincia de Buenos Aires esa diferencia se estira aún más, 2, 3 puntos, depende de la consultora. Y en provincia de Buenos Aires no hay balotaje, con lo cual acá por un voto vos ganás provincia. Las circunstancias electorales de Vidal son muy difíciles, por eso tanta virulencia en sus intervenciones. Ha acusado también de marxista a Kicillof. Es una cosa increíble, es un discurso decimonónico, producto de la estrechez electoral en que se manifiesta hoy el oficialismo en un distrito tan importante como Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires tiene muchísimas chances de cambiar el signo político en favor de la fórmula opositora Kicillof Magari. Por eso que las reacciones de la gobernadora Vidal, Heidi, está muy, muy desalineada con lo que sobre todo los medios construyeron con respecto a su tierna imagen, ¿verdad? Sos bravo, Artemio, Sos bravo, Artemio... A ver, pará. No, yo no, ella es brava, yo no digo nada. No, por eso te lo digo. Vos sabés que te lo digo con absoluto respeto. Bueno, pero descalificar a alguien por su formación o su procedencia, no, claro, yo no lo escuchaba en Argentina desde el 83, es una cosa...
tremenda. ¿Qué es lo que más te gustó del discurso de Cristina de hoy, Artemio? No, a mí me parece que la claridad de Cristina, la forma de relacionarse, un vínculo que además de transitar lo racional y el diagnóstico concreto, transita muy fuertemente en lo afectivo y lo emotivo, y eso es lo intransferible de Cristina. Por eso su electorado es absolutamente consistente, permanente, muy leal, porque el vínculo que estableció con un sector importante de la ciudadanía es fundamentalmente un vínculo afectivo, por eso no se puede transferir a nadie, y que el electorado que la acompaña y aquellos que la siguen fielmente encuentran en Cristina una figura de referencia, una figura protectora, una figura de autoridad, y creo que los discursos están en esa línea, más allá de que además tiene una retórica muy entretenida, se la nota relajada y muy certera en sus diagnósticos. Lo que dice Cristina es absolutamente cierto. O sea, se puede molestar al oficialismo y sí, bueno, pero hubieran provocado política para que los efectos fueran distintos en términos sociales. No pueden ahora discutir al mensajero, hubieran cambiado las condiciones de producción de, por ejemplo, la pobreza, el desempleo, el subempleo. No lo han hecho. Tiene que cambiar la política económica. Macri dijo que no solo no la va a cambiar, la va a hacer más rápido y más profunda si es que gana. Por suerte creo que le va a ser difícil ganar. Artemio, se habla mucho de paridad, incluso en la Casa Rosada casi festejan que bajó la inflación, que el dólar está estable, que se levantó la imagen del presidente. Sí. ¿Vos ves también esta paridad entre las dos fórmulas? Bueno, vos lo dijiste bien. Si son capaces de festejar que bajó la inflación con 57 puntos anualizados, son capaces de festejar que el dólar está estable con tasa del 60%, y son capaces de festejar que se ha ralentizado el crecimiento de precios con una inflación mayorista que es del 65%, ¿por qué no ahora festejar también una supuesta paridad? No creo en la paridad, no creo en que se haya ralentizado la inflación, no creo que haya mejoras socioeconómicas, y creo que el gobierno festeja porque, bueno, está de parte de la campaña. Sí, en eso, bueno, siempre en Cambiemos fue transformar la derrota, un día de tristeza, en algo jubiloso. Macri así lo dijo. ¿Ustedes se acuerdan cuando dijo que nunca nadie en un país llegó tan rápidamente y por tanta, pidió un préstamo de tanta magnitud al Fondo Monetario? ¿Se acuerdan que lo dijo eso? Lo celebró. Celebró que hayamos caído en default y que el Fondo Monetario nos haya asignado 50.000 millones de dólares de crédito para sostener, entre otras cosas, la campaña de Macri. Bueno, si celebraban eso, celebran cualquier cosa. Pero yo, obviamente, creo que no era para celebrar, como tampoco creo que ninguna de las informaciones que da el gobierno con respecto a su situación electoral sea cierta. Artemio, en un momento dijiste que Cristina dio diagnósticos certeros, y para que ella no los dé, dijiste, el gobierno tenía que haber hecho otra cuestión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Te digo esto, te consulto, obviamente. Es decir, ¿Cristina está con vida política por los errores del gobierno? No, que te vuelvo a insistir, tiene un electorado permanente, fiel, leal, que la continúa sosteniendo desde que se fue del gobierno hasta hoy, en torno al 40% a nivel nacional. Eso no es que mantiene vida porque al gobierno le está yendo mal. El electorado de Cristina lo ha consolidado en función de su propio liderazgo y lo que expresó en términos de gestión del kirchnerismo. Para un sector de la sociedad, por supuesto, en la sociedad democrática las preferencias universales no existen, para un sector muy importante. Por lo tanto, no requiere de que al gobierno le vaya mal el sostenimiento del liderazgo de Cristina. Ahora, además, el gobierno le va mal, no mal, muy mal, por lo tanto hay un plus de acompañamiento ciudadano que se expresa también en sectores medios, independientes, que muy bien capta en ese sentido el candidato a presidente Alberto Fernández, que está acompañando también la propuesta de la oposición. Pero el liderazgo de Cristina es consistente en sí mismo y no requiere para su consistencia que al gobierno le vaya. Ahora, viste que hay muchas encuestas, una de las últimas que observé de analogías, que pone a las dos fuerzas arriba de los 40 puntos, ¿sí? Y muy cerca del 45 Alberto. ¿Cree que se puede llegar a definir esto en primera vuelta, por un lado? ¿Y cómo ve la tercera vía? Mirá, una fuerza que arranca contando a nivel nacional 35, 38, que es los aportes de Cristina a la fórmula Fernández-Fernández, siempre está cerca de superar el 40% y acceder al 45%. Creo que las encuestas que vos señalás marcan eso, la posibilidad de que la fórmula opositora acceda al 45%. No creo que ese sea el caso del oficialismo, mi percepción en ese sentido es distinta y los números son bastante distintos,
Pero de todas maneras sí creo que si hay un plus de acompañamiento electoral, la oposición puede resolver la elección en primera vuelta porque, vuelvo a insistir, es un reloj que comienza a contar de 38, 40, con lo cual es un número de votos descomunal. Muchachos, a ver si nos damos cuenta, pelados, chicos. Sí. Estamos hablando de un liderazgo que transfiere 40 puntos en una situación electoral donde ningún opositor mide más de 6 puntos. Sí, es muy importante lo que transfiere. A ver, no te voy a discutir estos números, Artemio, pero sí déjamelos cotejar. Hay otros encuestadores que hablan de 30, 35, no de 40, que la intención de voto de Cristina. Para vos es 40. Yo creo que discutir volúmenes es bastante inadecuado, no importa. Pero cualquiera sea la encuestadora, vos vas a observar que la primer minoría está en cabeza de la fórmula Fernández y en todo caso se discuten las distancias. Y una parte importante del volumen que tiene hoy la fórmula opositora es transferencia directa de los acompañamientos que recibe la presidenta, pero no de ahora. Sí, lo de Cristina Kirchner en términos electorales es un fenómeno que lo ha demostrado una y cuantas veces fue necesario. Por lo tanto, no veo la sorpresa, más allá de lo que hay en las encuestas. O sea, eso... El volumen electoral de Cristina se vio también visualizado en la elección de 2017, 38 puntos en provincia de Buenos Aires, después de sufrir persecución desde la puerta de Comodoro Pi, le armó un sello denominado Unidad Ciudadana, le metió 38 puntos en provincia de Buenos Aires. Yo no descubro nada nuevo, muchachos, desde pelados, chicos, es así. Cristina es un fenómeno electoral muy contundente, bastante difícil de explicar, pero persistente, contundente, y que ha sido capaz de enfrentar la más dura adversidad sin erosión electoral importante. Artemio, sí, abuso de tu enorme amabilidad. No te vayas, que no